Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta en otro lunes de añoranzas de electricistas, buscando dentro de estos más de 100 años de historia del Sindicato Mexicano de Electricistas y de los electricistas de la zona central del país, datos, información. La semana pasada les enseñé una serie de documentos que tengo en mi archivo para poder continuar con esta historia de el Sindicato Mexicano de Electricistas. Dentro de los documentos que mostré la vez pasada, tenía yo a la mano y se me olvidó comentar un número cuando se festejaron los 100 años de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Espero que lo puedan ver. Es un libro de 100 años de aniversario, muy voluminoso, muy pesado. En realidad es una edición cara, muy cara seguramente. Desconocemos a quién se les haya distribuido. Supongo yo, cuando se hacen estas ediciones de gobierno, normalmente se entregan entre funcionarios. Eh, el grupo no están mencionados. Esta es la portada, mírenla. Dos trabajadores de líneas aéreas y se llama 100. Aquí está el nombre 100. Fuerza, Luz y Fuerza del Centro. Esta es la contraportada al final, una fotografía de la ciudad llena de luz. Fue un equipo contratado especialmente para esta edición. Es muy trabajoso presentarlo. Yo me enteré de cuando se estaba elaborando este aspecto, este trabajo. Varios compañeros ingenieros que yo conocía me habían dicho, estaba seguro que me iban a invitar a ser parte del equipo, quizá uno más de los que trabajaron en él, pero no fue así. El diseño general de la obra se lo encargaron a una mujer, Marta León. En el índice de autores dice textos de Isaac Ben Gurión Estrada y Pablo Molinet. Fotografías de María Vázquez Valdés, Guadalupe Velasco y Miguel Ángel Solís. Diseño de Ángel García Domínguez y la responsable de la edición, Marta León. En realidad, como con esta fotografía que vimos al principio, pues lo que han hecho estos disquefotógrafos, como con esta otra fotografía, es solamente preparar las fotos que existen históricamente en la empresa y es una edición para el libro. La gran mayoría de fotografías no pudieron ser tomadas por ellos. Por supuesto que no. Es un libro grande y muy pesado. Seguramente yo lo obtuve
de la Secretaría General, eh, vanidosamente les podría decir que yo tenía acceso constante, libre, por decirlo de alguna manera, a la oficina de la Secretaría General o del Secretario General, tanto, sobre todo en Artes 45, no tanto ya en Insurgentes 99. Hubo discrepancias ahí. Les cuento una anécdota de cuando inauguran el edificio nuevo de Insurgentes. Yo estaba de manera constante en Artes 45 y pues yo comentaba libremente con cualquier compañero, secretario, con quien fuera, mi opinión sobre el nuevo edificio. Varias opiniones críticamente de la construcción del nuevo edificio. Un ejemplo notable es que el acceso para el edificio nuevo era unas escaleras y personas, como me pueden ver a mí, hombres y mujeres jubilados, jubiladas, en una ascendente escalera bastante inclinada, sin ningún apoyo, iba a costar trabajo. Uno de mis primeros comentarios fue cómo se les ocurre no, porque les falta un barandal. En realidad, tres barandales, a derecha, izquierda y al centro. Para quienes somos mayores o incluso jóvenes, pero con alguna lesión necesitaban apoyo. Y está muy empinada la escalera para entrar al edificio, ¿no? Y lo comenté, no recuerdo cuándo sucedió, pero el edificio original no tenía barandales. Hoy cuando uno visita, hay barandales, hay apoyo. ¿Por qué era importante? Porque es la única manera de entrar al edificio, subir esas escaleras. Hay otra entrada para automóviles y es probable que uno se pueda colar por ahí para llegar a los elevadores. Pero lo normal es llegar por la escalera. Primer comentario negativo del edificio es que para nosotros, las personas mayores, no podíamos subir, no podíamos entrar. Incluso la oficina de jubilados no era la primera. Yo no entré inmediatamente al edificio de insurgentes, pero cuando yo llegué ya a entrar y revisar, me di cuenta de que las oficinas más importantes que yo conocía y a las que llegaba de manera formal, no se podía trabajar a gusto. Actas y acuerdos era una oficina muy pequeña. Con trabajos cupieron los archivos y con trabajos había lugares para recibir personas. Educación y propaganda no cupo, no cupo. Tuvieron que tener una sección de educación y propaganda y la otra en Artes 45. Ni diseñaron una biblioteca en el nuevo edificio que correspondía a educación y propaganda. 4 oficinas que yo visité antes de iniciar labores ahí resultaban incómodas o trabajando a la mitad. Habían dejado la mitad de sus servicios en el viejo edificio de Artes 45 y la otra mitad de nuevo. No es que yo quisiera criticar, es que eso pasó. Y cuando llego por primera vez, después de creo 2 meses
Habiendo ya hecho algunos comentarios como estos, llegó a la Secretaría General y varios de los que trabajaban para el secretario general, luego se oyeron los gritos de dos personas por lo menos. Ya llegó el que critica, ya llegó nada más el que no le parece nada. Era yo. Y comenté, pues es que no hay barandal. No es que quiera criticar, es que los viejitos, la tercera edad necesita barandales para subirse de apoyo. Si yo llegaba con un bastón, es muy peligroso agarrarse de una pared lisa, un barandal. Insisto, tres barandales, a la izquierda, en el centro y a la derecha. Tan así que los pusieron. Faltó apoyo considerable para las personas mayores o con dificultades para movilizarse. Educación y propaganda, no cabía. Y tuvieron que trabajar en los dos edificios. No cabían. Y para desgracia de la Secretaría General, el día que yo llego, tienen dos goteras. Una en el baño y otra en la oficina principal del secretario general. Estaban pasando cosas, yo no quería criticar ni nada, yo encantado de que el nuevo edificio estuviera adaptado. En fin, este buen libro, este buen tomo, 100, 100 Luz y Fuerza del Centro, no niego, es una buena edición, exclusiva. Les digo, yo la vi en la Secretaría General, vi creo que 3 tomos y me aventuré a pedir al jefe de la oficina, al secretario general, que si me obsequiaba este tomo. No hubo peros. Yo confieso que no me acordaba de él. Ahora, revisando ciertas cajas, documentos, papeles, apareció. Y recuerdo que 3, 4 ingenieros de MEP me habían dicho que estaban participando y que probablemente me iban a llamar para colaborar con ellos. Insisto, es una bonita edición, pero como dicen todos los que me conocen, ¿qué pero le va a poner el Víctor? Efectivamente, tiene un pero. Y ahí sí hubiera sido interesante poder colaborar. Tiene una visión histórica, una de dos, tipo el gobierno nacionalista, o sea, tipo el PRI de aquellos años. El PRI del nacionalismo revolucionario. Entonces la historia, lo que viene, está así salpicada de nacionalismo revolucionario, de historia oficial. Y un pequeño matiz que tuviera un poquito de perspectiva proletaria no le hubiera caído mal. Es neutral, una historia muy neutra y la industria eléctrica, en especial la industria eléctrica nacionalizada, de una perspectiva sumamente es sistema eléctrico nacional integrado, efectivamente nacionalista, y pudo haberse hecho esa perspectiva político-ideológica. No se tiene.
Les voy a, permítanme ver si puedo. Miren, esta es la contraportada para que tengan una perspectiva más clara de ella. Es una buena fotografía. En la parte final del libro está interesante. Permítanme enseñarles otra. Esta es una colonia proletaria, marginal o popular, con sus propias instalaciones para abastecerse. Puede ser la vieja Nesa o la nueva Chalco. En zonas marginales, en zonas populares, la gente elabora, hace sus propias instalaciones eléctricas. La fotografía de nueva cuenta es muy buena. Esta es la Casa Club. Cuando yo conocí la Casa Club allá por los años 78, antes de los 80, en realidad no sé por qué se llama Casa Club, es un hotel. Toda esa casa son cuartos de hotel para trabajadores, para jefes, ingenieros y demás. En la mesa está, así se llama el lugar, la planicie en el cerro donde los ingenieros originales que construyeron la casa vivían. Yo esta casa, esta se ve que es una fotografía de por allá 1910. Esta casa club yo la llegué a pedir en varias ocasiones para que nos permitieran instalarnos ahí, mi grupo de estudiantes de alguna de las materias que di, poder visitar tanto el pueblo de Necaxa como las instalaciones de la hidroeléctrica del sistema hidrológico Necaxa. En el pie de página dice, pie de foto, dice que seguramente hubo quienes jugaron dominó o a la baraja, porque creen que la Casa Club es un casino y no. A la izquierda de la foto, al fondo, hay un comedor para que los que se hospidan aquí tengan que ir a comer. Aquí solo son cuartos para descansar y dormir. Después de la jornada de trabajo podían llegar. Todos de los personajes que están en la foto podrían ser ingenieros. Pero además había casas, habitación, casas completas, íntegras con todos los servicios, varias recámaras, comedor y demás. Ahí estaban los ingenieros permanentes. Aquí los que llegaban por 1, 2 días de labores. Era raro, no había visitantes, eran cuadrillas o jefes de cuadrilla para llegar a trabajar a la Casa Club de Necaxa. Enfrente del comedor, cruzando una calzada pavimentada, estaba el casino, el lugar de juegos, dos grandes sales con billares
con mesas para jugar ajedrez y te prestaban fichas para jugar damas, dominós, ajedrez y barajas. La casa club era solo habitaciones para dormir. Todo el piso de la planta baja y la planta alta de madera. Esta fotografía es de 1908 y tal y como está ahorita, sigue estando. Siguen estando los pisos de madera. Las dos habitaciones más grandes son las que están en planta baja. En la ventana de derecha y la de izquierda son grandes habitaciones amuebladas, muy bonitas, muy lindas. Puede que también hubieran servido para vivir a los ingenieros en jefe. Así es que sí, es un lugar muy cómodo, muy interesante para poder visitar la mesa. Creo que tengo otra fotografía, espérenme. No, pues ya nada más son esas. Discúlpenme, nada más son esas. Y lo que vamos a hacer es comentar el libro. Insisto, es un libro muy bonito, políticamente neutro, o diríamos dentro del esquema de la historia oficial, que ahí sí diría yo que todos los personajes que aparecen son buenos, bondadosos, notables. Carranza, Plutarco Elias Calles, todos los presidentes. No se habla mucho de los directores de Compañía de Luz. Debería de haber una lista. La estructura es propiamente fotografías antiguas. Vean aquí cómo se ve. Miren, por ejemplo, dice de la fotografía de la Casa Club, que es esta. El pie de foto dice lo siguiente, y es ahí donde me hubiera gustado que quedara preciso. Necaxa 1910, sí es fotografía de 1910. El manifiesto del Morro Castle, que partió de Veracruz el 5 de junio de 1913 y atracó el 13 en Ellis Island, Nueva York, registra entre sus pasajeros a Charles Sercombe, minero, nacido en Bath, no migrante, soltero de 29 años, con $400 en el bolsillo. Asienta que su amigo más cercano en México es Mexican Lion Power, con domicilio en Beristain, Puebla. O sea, ¿quién es el Morro Castle? No hay explicación más de él y se menciona en el pie de la foto de la Casa Club y termina diciendo que su amigo es Mexican Lion Power con domicilio en Beristain, Puebla. Quizá jugó a los dardos en esta Casa Club. La Casa Club no era para jugar. La foto confunde el pie de foto. ¿Y cómo que va a jugar con The Mexican Life? Es una empresa. Si quería destacar a algunos de los miembros de esta foto, pues hubieran dicho el tipo de hasta abajo de traje gris claro es ese y su ayudante de juegos
de dardos el que está al lado de él, pero no dice. Y el pie de foto, pues como que quizá jugó a los dardos en esta casa club. Era un hotel. En términos estrictos solo eran cuartos de un hotel y se descansa muy bien. Cada cuarto tiene su cama, tiene su closet, tiene su baño particular con agua caliente y fría. Todavía las camas que yo conocí, con las que llegamos a dormir ahí con alumnos, con alumnas, eran camas antiguas, con, ¿cómo les dirían? De orillas, de cabeceras y pieceras de latón amarillo. Colchones se sentía que eran también antiguos. Casa Club, que es esto, no es un club. Y obviamente que si uno recibe en una visita, como las nuestras de práctica escolar, al sistema hidroeléctrico de casa para dormir aquí, es increíble. Además nos daban de comer en el comedor. Comida corrida, desayuno, comida y cena, las tres comidas. Para lograrlo yo hablaba con producción en las oficinas centrales de la Mexican Light o hablaba con el secretario general y le decía que si me ponía en contacto con el superintendente de Necaxa o que hablaran con el subcomité de Necaxa, el comité, el subsecretario general de Necaxa y que ellos nos prepararan la llegada. Llegábamos con un camión de la Facultad de Ciencias Políticas. En este donde estoy señalando con el dedo, cabía muy bien el camión, en este lado. Un camión de autobús grande, mínimo 44 pasajeros, estudiantes, alumnas y alumnos. Llegamos, nos hospedamos y después ya visitamos todas las instalaciones que nos tenían permitido. La fotografía, insisto, aquí hay nombres de quiénes son los responsables de la fotografía. En el índice, pero una cosa es cierta, no son ellos los fotógrafos. Quizá, como dicen ahora, fueron los curadores, pero no pueden ser los fotógrafos porque esas fotografías son de 1910. El índice dice lo siguiente: una presentación del director de la compañía de luz, una presentación del secretario general, una advertencia, atisbos del mundo eléctrico, el siglo de luz y fuerza, retrato de la burguesía, la luz viene de los postes, generar, pelotas de tenis y cuerpos de chivo, transmitir, cassette, distribuir y construcción. Toda esta parte histórica que refleja la perspectiva oficial de la historia. Miren, este era el edificio principal de aquellos años en Gante. En Gante estaba el edificio principal de Compañía de Luz, que después pasó a ser construido en Verónica. Todos lo conocíamos como Verónica. Entonces, este foto no puede ser de quien dicen. Y en el pie de foto de todas las fotos que hay no viene ningún crédito, por lo menos que dijeran del archivo de las fotografías, ni un crédito. En Casa Club
el pie de página no dice nada. En esta de Gante nada más dice el cuartel general de Mexlay durante decenios, edificio Gante. La foto es de 1922, pero no se le concede y atribuye mínimo a la compañía. Viene un capítulo sobre el retrato de la burguesía. Tampoco se agrega a los créditos de las fotografías. Esta es la más grande fotografía del mural Retrato de la burguesía. Y si nos da tiempo, leeremos lo que dice aquí. Y este es el techo de ese mural. Como todo el mundo sabe, está en las escaleras de Antonio Caso 45, el retrato de la burguesía con diseño y pintura original de David Alfaro Sequeiros, con sus ayudantes que fue Antonio Puyol, Luis Arenal, Miguel Prieto, Antonio Rodríguez y Josep Renaud, varios pintores, pero el diseño original, ¿cómo iba a ser? Lo hace Sequeiros, después cada uno de estos pintores como Renaud, que vino de Francia exclusiva para esta, este dibujo, este cartel, estas paredes, se quedó después en México. Y podríamos leer algo de aquí. Insisto, es muy probable que las fotografías que aparecen en el libro, que son bastantes, no son originales de ellos. En alguna parte hemos visto estas fotografías en ocasiones. Insisto, el libro es bonito, políticamente incorrecto porque sigue la historia oficial del país en 100 años, la historia del PRI, la historia de una empresa que no sufre acoso, invasiones, problemas, y vaya que lo sufrió a partir de 1960. Eso no se dice aquí. En ese sentido, toda la parte que es como histórica, tienen parte, eh, pues eso, de historia oficial. Y muchas fotografías no, los pies de página no marcan la diferencia. Un ejemplo más. Este trabajador dice que está en lechería. ¿Lo ven bien? Dice el pie de foto. Los talleres de la Turboyec en lechería. Allí se hacen piezas que en el pasado era necesario adquirir de Boeing. Pues que amplíen qué piezas, que digan el nombre de este obrero que está en esta fotografía. Pudiéramos suponer que esta fotografía sí es actual, pero la querida autora o coordinadora del trabajo no dio ningún derecho
a este obrero. Marta León no le da derechos, reconocimiento, presencia, y hay varias fotografías muy buenas de trabajadores en distintos lugares. A mí lo valioso, la esencia del libro, está en la parte que se elabora a partir de la página 136. Empieza a narrar, a hacer entrevistas, a hacer una crónica de que en ciertas áreas de trabajo se hacen en compañía de luz. Por ejemplo, la foto de este obrero de lechería. Dice el título de este capítulo: Dadme un punto de apoyo. Hay compañeros, hizo temblorina de la luz eléctrica ahorita. Hablando de electricidad, está lloviendo fuerte. Si me cortan un rato, veremos cómo continuamos el programa. Bueno, dice, dadme un punto de apoyo. Vean, esta crónica está interesante. La hidroeléctrica depende fatalmente del nivel de sus vasos de agua, no dice de agua. Las termoeléctricas son criaturas paradójicas, necesitan alto voltaje para echar a andar su parafernalia de bombas. No queda claro la diferencia de hidroeléctricas y de termoeléctricas. Allá en las cañadas no se siente como aquí. Como pulsas en cabritas se desvanece el sistema. El ingeniero Francisco Sánchez, superintendente general auxiliar de centrales térmicas, plantea la sentencia de Scutia en Tepustepec. De otra manera, el kilowatt hora más caro es el que se pierde. ¿El que se pierde? Le preguntan. Sí, cuando una central generadora o una subestación grande del anillo de 400 sale del sistema y debes dejar un área de la ciudad sin energía para compensar el hueco. Y hay palabras que no entender. Lo voy a dejar así. De no hacerlo así, el comportamiento de la electricidad y la naturaleza de la demanda son tales que todo el flujo se irá a donde falta. Un hueco es un agujero. La única manera de impedir que el sistema se precipite por él es reducir arbitrariamente la demanda, cortar. Lo contrario también ocurre, que, digamos, Goodyear salga del sistema. En este caso, una pequeña pero significativa alteración de la frecuencia, no los 60 ciclos, sino unos hipotéticos 60, de acuerdo con el ingeniero Elías Villegas, una pequeña aleta de tiburón corre por el río, su poseedor dará una tarascada en un equipo particularmente sensible. De no hacerlo así, el comportamiento de la electricidad y la naturaleza de la demanda son tales que todo el flujo se irá a donde falta. Lo contrario también ocurre, que digamos, Goodyear sale con una pequeña parte. Eliminar esa pequeña minucia que puede fundir una casa editora de video
Por ejemplo, requiere o bien encender de emergencia Six Flags a las 2 de la mañana o bien motores conectados al sistema que pueden absorber la energía. Compensar en un sentido o en otro es un problema de una termoeléctrica. Es muy potente respecto a los requerimientos del sistema. Jorge Luque hasta principios de los 80, por ejemplo. Funciona como estación reguladora para contrarrestar salidas de generación. Si no lo es, su necesidad de voltaje para arrancar y largo lapso que requiere para hacerlo de cero. La descartan como opción de emergencia. Además, se puede observar excesivamente. Foto de un obrero, entrevista con el ingeniero. Es lo que digo. Y pudieron haber entrevistado al obrero, a uno, a dos. Pero lo valioso es que narra en la entrevista y con descripciones lo que pasa en una planta termoeléctrica. Y entonces sirve muy bien cada parte de lo que se va narrando, de qué se trata aquí. Por ejemplo, potencia es la tasa en tiempo de almacenamiento o aportación de energía. Por tanto, le podemos atribuir unidades de trabajo por tiempo. Joules por segundo. Un joules por segundo es un watt. Multiplicar volts por amperes también resulta en watts, unidad de medida que expresa la relación diferencial de potencia, trabajo, flujo de electrones en el tiempo que requiere. Por ejemplo, el filamento de un foco doméstico para incandescer de manera uniforme y sostenida. La suma del pico y el valle que trae el flujo en su oscilación negativo o positiva resulta de una onda senoide que también es un hertz. Y explica entonces cómo los transformadores funcionan y distribuyen la energía eléctrica. El oro viene aquí. El oro es una zona minera. Dice así. Eran días en que el Oro Mining and Railway Company firmó con Mexlay un contrato tal que amparaba una línea de alta tensión entre Necaxa a El Oro, más de 200 kilómetros en línea recta. Hace 90 años la subestación en El Oro era Mexlay, lo que hoy son las subestaciones del anillo de 400 kilowatts a luz y fuerza del centro. En el alto del riel, en el techo, está el riel que la grúa viajera sirve para viajar los cambios de los transformadores del lugar. En esos tiempos en que los arreglos de las subestaciones debían modificarse de acuerdo con el flujo y demanda. En esos tiempos, en fin, que Necaxa era la hidroeléctrica más grande en miles de kilómetros a la redonda. Y total, se llama el oro y no nos habla del oro.
porque después nos dice, ahora es un campamento de supervisión de líneas de transmisión en los límites del territorio de luz y fuerza con CFE. Hay musgo y soledad, hay óxido y polvo. Pero no supimos qué fue el oro. Tiene sus según en la redacción. Ah, hay un tema que me gustaría tratar, que no solo es la historia oficial, sino que es la historia oficial mal contada. Déjenme ver, me refiero a la huelga de 1936, que para el caso del ESME, en realidad es para el caso de Compañía de Luz y para el caso del ESME, es una historia significativa, muy importante. Déjenme localizarla. Ahí sí le puse un papelito. Miren, cuando voy al archivo de la Nación pido aquí los documentos que quiero. Del fondo Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la caja número 1276, el expediente 20. Bueno, el título dice La Guerra del 36. No fue una guerra. Mal título. Estaban los albores de la Segunda Guerra Mundial. Podríamos suponer, como hipótesis, que eso pudo haber influido. La, el equilibrio de fuerzas, la lucha de clases, la confrontación del sindicato para obtener realmente un contrato colectivo no quedan claro en esta historia. Dice, Mexlay le propone al sindicato que hace constar por escrito la buena voluntad que anima a las compañías para llegar con ustedes a un arreglo que satisfaga los deseos de los trabajadores dentro de las posibilidades de las compañías cuyas condiciones económicas en esta ocasión son mucho más desfavorables que, que las que existían cuando se discutió el contrato colectivo de 1934. ¿Qué está diciendo la empresa? Cálmate, no pidas revisión del contrato. Estamos peor que hace 2 años. Por favor, controla tus ansias de vivir. Y dice que la propuesta consistía en aumentar los salarios hasta 200,000 pesos anuales, que sin traducción a un porcentaje de aumento de salarios como era posible, o sin traducción que 200,000 se divide cada mes, entre 12, por esos 12 meses, o 200,000 se divide entre las 3 o 4 categorías de trabajadores que había para distribuirse un porcentaje adecuado de aumento de salarios. Nada de eso queda claro. A cambio, el sindicato debe de poner de las demandas correspondientes a la contratación de nuevo personal y empleados de confianza y dejar intactas las cláusulas referentes a jubilaciones, jornada de trabajo, indemnizaciones, etcétera. La propuesta de la empresa es que no la muevan al contrato, que como está, se vuelve a firmar.
No pidan nada. Eso exigen las empresas. Y la respuesta del sindicato, en este caso Breñalvídez, el secretario general en aquel tiempo, fue: no se va a cambiar dinero por derechos. Los trabajadores estamos interesados no solamente en ganar tanto más cuanto, sino en que las condiciones de nuestro trabajo hagan de este las más llevaderas posible. Una niega el aumento, una niega que le muevan a las cláusulas del contrato colectivo. Entonces, dice, la noche del 29 de junio, la Asamblea del Sindicato acuerda por unanimidad emplazar a huelga. A nombre de la CTM, Miguel Alemán Velasco. Se trata de un homónimo del gobernador de Veracruz. Los representantes enviados por el Sindicato Mexicano para dialogar parten a provincia para conseguir el apoyo. Entonces, la empresa no quiere aumentar y no quiere que pasen de 200,000 pesos. El sindicato quiere revisar el contrato, quiere fijar nuevas condiciones de trabajo. Y si se da el caso, aumento de salarios en los distintos departamentos en que se controle las condiciones de trabajo. La madrugada del 25 de julio trae el triunfo del absoluto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se acabó la huelga. No duró 10 días, no hay ninguna mención. No se señala bien el pacto que se iba a firmar. No se hace un balance económico de la empresa, nada. Queremos negociar y él dice, vamos a negociar, que la Carranza ve eso, buena fe de ambos. Y entonces van a poder resolver. Y los días de huelga son 6 párrafos. Parece que no hubo huelga y no se explica cómo fue la importancia de la huelga y cómo se resolvió. Y algunas de las cláusulas en esta parte, hay textos en la orilla como estos amarillos y a veces es una cronología de sucesos. Es en realidad una copia textual de algún libro que tampoco indican de dónde sacaron la nota. O sea, es un buen plagio.
Es bueno el libro, insisto, muy general, reconociendo que es la historia oficial de algún priista que nos narra. No hay tampoco un reconocimiento de la capacidad que tuvo el Estado para integrar toda la industria eléctrica. No me los imagino a los trabajadores manejando algún caballo, montándolo con diestra capacidad, ¿no? Para trasladarse, por lo menos en Necaxa, a las distintas plantas hidroeléctricas que existen. Miren esta fotografía de la casa de máquinas de Necaxa, es muy buena. Están en cada arco por donde se expulsa el agua, grupos de compañeros trabajadores. Dice que la foto es de 36, pero no nos platica cómo fue la huelga en la división de Necaxa. En fin, está interesante, insisto, sí es agradable, están muy bonitas las fotografías, pero en la huelga de 36 con 4 párrafos y no están en la clave de la narración, al igual que en la huelga del 16. Un poco de tamiz o matiz para que planteen que es una lucha de clases, que en 16 estaba la formación de la organización sindical. Hablan de Morones mal, sí lo presentan, hablan de las huelgas, dice que la primera huelga del ESME fue en mayo del 16. Mentira, en enero hubo 3 huelgas, todas triunfantes, no se hablan aquí. Para esta época, por cierto, citan el libro que escribí, que les he platicado aquí, El surgimiento del sindicalismo electricista. Ya hizo claro de cómo fue la huelga del 16. Y Carranza sale bien parado del asunto. Y apenas narra que vuelven a tener a los directivos de la huelga y al siguiente párrafo lo matan, ya es los años 20. Muere en Tlaxcala-Altongo y deberían de tener la foto del cadáver de Carranza porque llegó a Necaxa. De Tlaxcala-Altongo a Necaxa, ahí lo recibieron. No hay precisión con esta historia contada. En realidad ya se me acabó el tiempo, no creí que pasara eso. Bueno, la próxima añoranza continuamos. Voy a tener que transcribir, que copiar ya unos párrafos mejor para no batallar con el tamaño del libro, de lo pesado que es. Lo más bonito son las fotografías, como el de la portada. 2 obreros de líneas aéreas trepados en la torre para reanudar el servicio seguramente. 100 años de Luz y Fuerza del Centro. 1902 empieza la construcción de Necaxa. Hay una perspectiva general en el libro, se habla más de la ingeniería, se ponen fotos de trabajadores, pero no se habla de ellos.
Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores construyeron Necaxa? ¿Cómo estuvo organizando la construcción a partir de los ingenieros? ¿Cuánto de eléctrica? ¿Cuánto de ingeniería mecánica? ¿Cuánto de ingeniería civil? En cada área y departamento. ¿Cuántos empleados de confianza, como dicen aquí, existía? ¿Y cuántos trabajadores o empleadas estuvieron a cargo con esos ingenieros? ¿Cuántos en inicio de la obra de Necaxa se contrató peones de la región exclusivamente, maestros albañiles para dirigir y enseñar a los indios? No, no lo dice. Pero en fin, ojalá pudiera decirles que este libro está en la biblioteca. Podría ser que visiten la biblioteca y que lean capítulo por capítulo. Yo les voy a leer la próxima semana la parte de cómo opera el departamento de construcción o la gerencia de construcción, la gerencia de transmisión, la de distribución, porque lo narra aquí. Incluso hay una parte exclusiva para cómo hacer la maniobra para poner un poste de concreto. Está la fábrica de concreto, la fábrica de postes, que lo busco y lo leo, pero yo creo que lo voy a copiar primero, a capturar cómo se dice, para que me sea más fácil la lectura, porque este libro, insisto, es de élite. Es para famosos, para directivos, para presumir con otros jefes del Estado mexicano lo que es luz y fuerza. Y habría que ver si alguien conoce o ha conocido este libro para que lo puedan leer y comentar. Me despido porque se me acabó el tiempo con esta fotografía. Estos compas que dice la pie de foto, no tiene, de verdad no tiene. A ver, dejen ver si en la página siguiente. No, no tiene. Es increíble que una foto tan simpática, tan bonita, que se ve que son puros trabajadores y por el lugar pareciera que es un campamento, no dice de qué campamento, de qué línea de transmisión, no dice. Bueno, disculpen, me despido. Esta fue otra añoranza de electricistas, la terminamos la próxima semana. Voy a copiar algunas páginas para tenerlas más asequibles en la computadora y poder leer con ustedes esas páginas. Un poquito de historia concreta y crítica hubiera convenido a este libro y no ser tan priistas para el 2003. Voy a leer con calma el retrato de la burguesía, a ver cómo pintan el asunto, pero el retrato de la burguesía es una crítica feroz al sistema capitalista, incluso al fascismo que se aproximaba en la Segunda Guerra Mundial. Al compañero Iván Hernández de Radio ESME, gracias por el apoyo, por su trabajo. A Nati, la jefa de Radio ESME, a todo el equipo, les agradezco el apoyo siempre presente para estas añoranzas de electricistas. Y nos vemos, por ahí nos encontraremos hasta dentro de 8 días en otra añoranza
de electricistas para todos ustedes.